capítulo 2 y quiero hablarle en esta tarde, noche acerca de algunas razones, 5 razones por qué traer a nuestros hijos al templo. Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 21. Y vamos a leer estos versículos, versículo 21 hasta el versículo, vamos a leer, aquí tengo hasta el 35. Ok, vamos a leer hasta el 35, vamos a ponernos de pie, por favor. Lucas capítulo 2, 21 al 35, estaba buscando una manera de acortarlo un poquito, pero vamos a leer todo este pasaje. Y vamos a leerlo de manera alternada. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 35. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Todos. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra nuevamente y porque tenemos este privilegio y oportunidad de reunirnos en este lugar. Gracias porque nos amas, gracias porque nos has salvado y porque has dado tu vida, no solamente de manera individual por cada uno de nosotros, pero también entendemos por tu palabra que has entregado tu vida por la iglesia. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias porque viniste a nacer en ese lugar, en ese pesebre, en un lugar humilde, y nacer en ese lugar, vivir una vida perfecta por nosotros y poder justificarnos a través de tu muerte santa y pura en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar como papás lo importante que es venir a la iglesia, reunirnos, gozarnos, y también, Señor, traer a nuestros hijos para que te sigan, para que te obedezcan, para que aprendan de tu palabra. Bendice pues, Señor, te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que ha nacido el Señor Jesucristo. Estamos en mismo Lucas capítulo 2, en donde en la mañana vimos un poquito de cuando el Señor Jesucristo ha nacido. Me gusta mucho este versículo. En el versículo 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a estar poniendo aquí atrás una lona que tenga este versículo. Pero también más adelante encontramos acerca de cuando el Señor Jesucristo es llevado al templo.
Y dice la Biblia que había un hombre esperando este momento, y dice ahí, esperaba la consolación de Israel. En el versículo 24 dice que este hombre era un hombre justo y piadoso. Era alguien que quería seguir al Señor, era alguien que estaba aguardando esta consolación, estaba aguardando el Mesías, y Dios le había revelado a Simeón que él iba a poder ver en su tiempo, en sus días, este tiempo tan especial, tan importante. Dice la Biblia que no solamente este hombre era justo y piadoso, pero dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela a él y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a poder ver al ungido del Señor. Versículo 27 dice la Biblia, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. De tal manera que es a través del Espíritu Santo que somos movidos a traer al templo. Algunos vienen al templo, a la iglesia, entiéndase, porque nos traen a regañadientes, porque no tenemos que cumplir, porque si no vamos, entonces ya no puedo ser maestro de escuela dominical, ya no puedo ser parte de alguna de las cosas que requiere la iglesia, quizás en algún estatuto, y que yo debo de cumplir. Es que si no vengo, entonces tengo que ir, porque ahí, para poder tener a mis hijos en la escuela cristiana, tengo que ser fiel a la iglesia, y tengo que estar diezmando, y que tengo que estar al pendiente de las actividades que se hacen. Pero esa no debería de ser la razón por la que venimos a la iglesia. Hay muchas razones por las que pensamos que deberíamos de venir a la iglesia, pero la razón principal es porque amamos al Señor, porque el Espíritu Santo me hace ver la importancia de venir a la iglesia. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que trae a Simeón al templo. Y dice, y cuando los padres, versículo 27, y cuando los padres del niño, o sea, José y María, dice, del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le toma en sus brazos y bendice a Dios. Alguien trajo a Jesús al templo. Quizás pudiéramos decir, si hay alguien que no debió de haber ido al templo, fue el Señor Jesucristo. Él es el creador del día sábado, Él es el creador de la adoración en el templo, Él es la razón del templo, porque se iba al templo a adorar, a ofrecer sacrificios, a recordar que hay un Dios en el cielo que hizo el cielo y la tierra y que dejó todas estas ordenanzas y mandamientos. Por Él fueron hechas todas las cosas, y si debió de haber habido alguien que no tenía que ir al templo, fue el Señor Jesús. Alguien que no debía de orar era el Señor Jesús, mas aún así Él oró y Él ayunó 40 días, 40 noches. Si alguien no debió de haber sido bautizado, es el Señor Jesucristo, pero Él lo hizo para enseñarnos, para obedecer, ser obedientes a Dios. Tantas cosas que el Señor Jesús ni siquiera debió haber hecho, pero lo hizo porque Él quería obedecer a Dios. Y tantas veces nosotros rehusamos tanto que el Señor nos ha dado y rehusamos hacer lo que es agradable a Él. Pero bueno, nuevamente dice ahí en el versículo 27, los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. Cuando trajeron al templo al Señor Jesucristo, Él no se quejó. Amén. Él no dijo, ¿por qué me están llevando al templo si yo tengo mis derechos para exigir que no me lleven al templo? Estaba bebé, amén, estaba pequeño. Y qué bendición que los papás de Jesús, al estar él pequeño, lo llevaron al templo. Llevar a nuestros hijos al templo crea en ellos una buena costumbre, crea en ellos ese amor de reconocer lo importante que es Dios. Ahora, no quiere decir
No quiere decir que en este lugar está Dios, porque el templo de lo que nos habla en ese tiempo es diferente a lo que nosotros, a la iglesia que nosotros ahora como iglesia somos, los que somos salvos, los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que estamos reunidos como iglesia, estamos nosotros reunidos para alabar y servir al Señor y seguirle a Él con el fin de poder alcanzar a este mundo con el Evangelio. Pero hay algunas cosas que podemos nosotros ver en la Biblia, la cual la Biblia nos dice que razones por las cuales se congregaban, iban a la iglesia, iban al templo. Una de ellas, la primera, ¿por qué traer? ¿Por qué es importante? Porque nuestros hijos aprenden a obedecer a Dios. Es en la iglesia en donde se predica la palabra de Dios. Es en la iglesia en donde ellos son exhortados. Es en la iglesia en donde ellos aprenden de las cosas de Dios. Ahora, no es la iglesia un lugar en donde traemos a nuestros hijos para que ellos se reformen. Comienza en la casa, pero continúa en la iglesia. El servicio más importante debería de ser en nuestra casa con nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6 nos habla de que debemos nosotros repetir las palabras del Señor cuando estemos en casa, estando en el camino, cuando nos levantamos, cuando regresamos, que nuestros hijos conozcan a Dios en casa. Pero la iglesia entonces viene a ser un lugar importante que Dios establece para el grupo de cristianos que han sido salvos y tengan un lugar para congregarse. De tal manera que Hebreos 10:25 dice la Biblia, y hay algunos lugares que vamos a ver acá. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 10 en el versículo 25. Dice la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Vamos a ser exhortados en la iglesia, vamos a ser animados, vamos a aprender ciertas cosas en la iglesia, vamos a aprender a servir a Dios, vamos a aprender a tener más fe. Vean el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. De tal manera que es en la iglesia en donde nosotros podemos aprender y tener más fe. Ahora en la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, vamos a tener más fe. Si vamos a la iglesia y leemos la Biblia, vamos a tener más fe. Pero también si vamos a la iglesia y nos congregamos y alguien más dice: pastor, yo le doy gracias a Dios porque yo estaba orando y estaba pidiendo por esta petición y Dios me contestó. El testimonio de otro me va a ayudar a tener más fe. La vida de alguien más me va a ayudar a mí a tener más fe. No solamente es en la iglesia en donde ellos aprenden a obedecer a Dios, aprenden y son exhortados, pero es en la iglesia no solamente pueden tener más fe, pero pueden tener más esperanza. Vean lo que dice en el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es en la iglesia donde podemos nosotros ser exhortados a tener más esperanza en las cosas que están por venir, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús viene por su iglesia, viene por nosotros. También es en la iglesia en donde aprendemos a amarnos más. El versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. De tal manera que es en la iglesia donde podemos estimularnos más a amar a alguien más. Podemos ser exhortados y podemos nosotros convivir aquí en la iglesia y podemos nosotros, a través de su palabra, a que se nos anime a amar al prójimo, animarnos a amarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque
al fin la iglesia es nuestra familia, pero también es en la iglesia en donde se nos estimula también, dice ahí al final del versículo 24, a las buenas obras, a las buenas obras. Qué bendición es la iglesia, en donde nuestros hijos pueden aprender a congregarse, a obedecer a Dios. Vean lo que dice Hechos capítulo 11 en el versículo 26, Hechos capítulo 11 en el versículo 26, dice Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Es ahí en donde nuestros hijos pueden aprender a obedecer a Dios. Aprenden a congregarse y ser fieles. Es importante traer a nuestros hijos a la iglesia. ¿Por qué también? Vean lo que dice Hechos capítulo 2 en el versículo 47. Hechos capítulo 2 en el versículo 47. Dice la Biblia, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había ciertas cosas que aquí hacía la iglesia, empezando desde el versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes, estaban de un mismo sentir, perando, y dice la Biblia, cada día. Qué bendiciones que nuestros hijos puedan venir a la iglesia cada día. De algunos, no de todos, pero algunos que están en la escuela cristiana están aquí el lunes, están el martes, están el miércoles, están el jueves, están el viernes, están el sábado y están el domingo. Son más cristianos que nosotros, amén. Son más fieles que nosotros porque están aquí aprendiendo de las cosas de Dios. El día viernes prediqué acerca de la mentira. El día jueves el hermano Edgar predicó, o el hermano Oscar. El día miércoles hubo predicación. El día martes hubo predicación. El día lunes hubo predicación. El día de ayer hubo predicación. El día de hoy hubo predicación. Qué bendición que nuestros hijos cada día pueden perseverar unánimes. Y luego dice partiendo el pan. Es un buen lugar para convivir. Es un buen lugar para obedecer al Señor en cuanto a la cena del Señor y recordar que Él viene pronto y vivir para Él mientras Él viene pronto. Nuestros hijos ahorita están partiendo el pan de Pizza Hut, amén, y están allá comiendo y están siendo bien espirituales, pero es un lugar en donde como cristianos podemos partir el pan. Dice ahí, comían juntos tristes, no, dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios. Es un lugar en donde no solamente nuestros hijos aprenden, número uno, pero es un lugar en donde nuestros hijos ministran. Y ministran quiere decir servir al Señor. Servir al Señor en cuanto a las cosas que podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor en cuanto a alabar al Señor. Podemos servir al Señor en cuanto a ofrendar. Podemos servir al Señor en cuanto a tener la cena del Señor. Podemos servir al Señor en cuanto a perseverar unánimes y convivir con los hermanos y pasar tiempo en la iglesia. De tal manera que es importante traer a nuestros hijos a la iglesia. Aprenden ellos a ser fieles, si es que los traemos de una manera fiel y constante. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo creo que una de las razones por las que yo estoy sirviendo al Señor es porque mis papás fueron fieles en traerme a la iglesia. Y cuando yo no quería venir a la iglesia, ellos me traían. Cuando sí quería venir a la iglesia, ellos me traían. Cuando finalmente me casé, desde la edad de 8 años hasta que el día en que me casé, yo creo que falté a la iglesia 1, 2, quizás 3 veces.
era imposible faltar a la iglesia. Era algo importante, era algo y es algo importante el venir a la iglesia, el servir al Señor. Cuando salga, hermano, de vacaciones, busque un lugar para asistir a la iglesia. Amén. Cuando estamos fuera, hay que buscar un lugar para asistir a la iglesia. Hace creo 1 año o 2 años, no recuerdo, creo que fue hace 1 año, andamos allá en las montañas de California y cayó, no recuerdo, cayó como 1,5 metros, 1,20 metros de nieve, muchísima nieve. El día domingo no podíamos salir del lugar. Aseguro casi que no había una iglesia abierta ahí en donde estábamos, en el pueblo donde estábamos, pero reunimos a la familia y ahí en el cuarto predicamos, tuvimos un tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, era día domingo, teníamos que reunirnos, tenemos nosotros que reunirnos y hacerlo algo importante. Es importante el ir a la iglesia. Número 3, es un lugar ciertamente de oración. Hechos capítulo 12 en el versículo 5. Hechos capítulo 12 en el versículo 5 dice la Biblia: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando, los hermanos en la casa de esta Chloe, me parece, estaban ahí juntos orando, pidiendo al Señor. La iglesia, y otra vez, la iglesia es el grupo de hermanos que han sido salvos, han sido bautizados con la intención de ganar a este mundo para Cristo. La iglesia no es un centro social, la iglesia no es un centro de readaptación, la iglesia no es para venir y pasar el tiempo, la iglesia no es para cumplir, la iglesia no es para encontrar novio o novia, amén. La iglesia es para servir al Señor y es un lugar importante en donde nosotros podemos como iglesia orar. Dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados. Podemos orar en nuestra casa, amén. Gracias a Dios que no es solamente aquí. Podemos nosotros orar cerradas las puertas, dice Mateo 6, cerradas las puertas, podemos orar a Dios. Pero también en la iglesia es un lugar con nuestros hermanos, nuestra familia. Si tenemos una carga, si tenemos una petición, podemos levantar nuestras peticiones a Dios y orar. Qué bendición que podemos orar y la siguiente semana venir y decir: hermanos, gracias por orar por esta petición, Dios ha contestado. La hermana Delfina está muy mal. Estamos orando por ella como iglesia y espero que esté orando por ella y seguir orando por ella. Y qué bendición que podamos orar por los hermanos. Y entonces el día de ayer, antier, fui a visitarla, a la hermana. Fui a dejar al pastor Carlos Ramos allá a la terminal. De regreso pasé a ver a la hermana y la hermana estaba sentadita, le estaba dando el solecito y me estaban diciendo ahí que ya el hueso de su cadera ya se pegó a su edad. La hermana tiene como 150 años, amén. Y ya esos huesos pegaron. Es casi imposible. Tienen que ponerle un clavo, tienen que ponerle ahí unas cosas y ayudar, pero ya le dijeron, ya puede empezar a caminar, ya puede sentarse la hermana. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Yo creo que la iglesia está orando. Es un lugar de oración. Hace años, cuando yo estaba en el instituto, un amigo mío se fue a África a un reconocimiento con unos jóvenes. Se fueron a África. Este muchacho, Dennis Blocker, recuerdo que nos contó que él se había caído de la camioneta. Cuando él se cae de la camioneta, aquí en San Antonio, Texas, una hermana tenía un ardor en su corazón y en la mitad de la noche llamó a otras hermanas y les dijo: por favor, pudiéramos orar por los jóvenes que están allá. Y se levantaron y empezaron a orar y empezaron a pedir. Y mientras tanto, allá en África, un muchacho se cayó de una camioneta. Atrás iba un convoy
y lo pasaron a aplastar y no le pasó nada. Pero él cuenta que la misma hora que él se cae, la misma hora que las hermanas estaban orando, la iglesia 2, 3, 4, 5 estaban orando por alguien allá. Como iglesia, Dios también escucha nuestras oraciones. Es un lugar de oración, es un lugar donde podemos traer a nuestros hijos y podemos decirles, ¿sabes qué? Este lugar es importante. No es el lugar, pero es el lugar como iglesia reunidos para poder pedir al Señor. Número 4, es un lugar en donde podemos nosotros no solamente podemos congregarnos, podemos servir al Señor, ministrar, podemos orar. Pero vean Hechos capítulo 11, en el versículo 26, Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice la Biblia, se reunieron allí en la iglesia, pero dice, y enseñaron a mucha gente. No solamente enseñaron a gente dentro de la iglesia, pero enseñaron a mucha gente fuera de la iglesia, porque fue ahí que a los cristianos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Es un lugar en donde es un faro, es un lugar en donde la palabra de Dios puede ser enseñada a este mundo gentil, al pecador. Es un lugar en donde se puede extender una invitación para que vengan y sean salvos. Es un lugar en donde desde aquí se echan las redes. Es el lugar donde se puede pescar y hablar a la gente de Cristo. La iglesia, su labor principal de la iglesia es alcanzar al mundo perdido. Y es un buen lugar en donde nuestros hijos pueden venir y entonces pueden ver a los misioneros que están saliendo, pueden ver a ganadores de almas, pueden ver que se están repartiendo folletos, pueden ver que se están poniendo pósters ahí con las fotografías de él y ¿quién más? Y Raquel, ¿verdad? Se busca novio. Y es un lugar en donde la palabra de Dios desde una localidad, usando la iglesia local, podemos nosotros alcanzar a nuestra comunidad. Allá en Hechos capítulo 2 se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. ¿Quién fue a predicar? La iglesia fue a predicar. Y cuando predicaron, 3,000 personas se añadieron. Y después Pedro volvió a predicar. Y dice la Biblia en Hechos 4, 1 y 2 que 5,000 personas más se añadieron. ¿A quién? A la iglesia, porque estaban enseñando y estaban predicando y estaban hablando a la gente, y Dios usando a la iglesia. De tal manera que es un lugar en donde nuestros hijos pueden no solamente reunirse y aprender acá, pero a poder tener una visión, poder ver la gran necesidad que hay allá afuera y orar por la gente perdida para que se añadan a la iglesia. No se añadían como un grupo social, no se añadían como estos grupos de la universidad que son, ¿verdad? Sigma, alfa, delta y todas estas palabras, sino que eran añadidos a la iglesia, porque la iglesia es importante. Y entre más como nosotros papás hacemos importante la iglesia, para nuestros hijos va a ser importante. Si nosotros menospreciamos la iglesia, nuestros hijos van a menospreciar la iglesia. Dice la Biblia, vean lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a desviarnos un poquito, pero vean lo que dice Efesios capítulo 5. La Biblia nos habla acerca de algo muy importante que hizo el Señor Jesucristo por la iglesia. Efesios capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como que Cristo amó ¿a quién? A la iglesia,
y se entregó. Dice, la menospreció, no. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De tal manera que para Cristo la iglesia es importante. Y si Cristo no la menospreció, y si Cristo no la rechazó, y si Cristo no dijo, pues ¿para qué voy a morir por la iglesia? Si no, dice la Biblia, Él murió y Él se entregó por la iglesia. Si Él se entregó y Él la hizo importante, ¿por qué nosotros deberíamos de menospreciar la iglesia? José y María trajeron a Jesús al templo para seguir lo ordenado por Dios. ¿Y fue la última vez? No. Continuó viniendo al templo. A la edad de 12 años lo volvieron a traer al templo. A la edad ya de 30 años Jesús predicaba en el templo. Se levanta un día y lee el libro de Isaías y les dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. En el templo, en la iglesia. De tal manera que para el Señor Jesús la iglesia es importante. Y finalmente vamos a leer tercera de Juan capítulo 1 en el versículo 6. Tercera de Juan capítulo 1 en el versículo 6. Tercera de Juan 1, 6 dice ahí. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es un lugar donde podemos ministrar, y entiéndase por ministrar, alabar a Dios y a recoger ofrendas, pero también es un lugar donde podemos servir a Dios. Es un lugar donde podemos servir a Dios. Vean, nuevamente dice, prestas algún servicio. Y servir a Dios, podemos nosotros servir a Dios limpiando los baños, haciendo algo, de varias maneras podemos nosotros usar lo que Dios nos ha dado para poder servir a Dios. Podemos nosotros servir a Dios. Dios está buscando cristianos que busquen servirle a Él. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 58, Primera Corintios capítulo 15, en el versículo 58, dice la Biblia, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que siempre tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos escuchado que este mundo paga mal, amén, pero el servir a Dios no paga tan mal. Es una bendición el servir a Dios. Pero tenemos que asegurarnos que cuando servimos a Dios estamos bajo la obra del Señor, bajo la iglesia local. No puedo yo salir y decir, ok, voy a servir a Dios y hacer lo mío, sin asegurarme que tengo la bendición de la iglesia, sin asegurarme que tengo la bendición de Dios, sin asegurarme que tengo la bendición aún del pastor. No puedo salir y decir, ok, pues voy a levantar 3 iglesias y las levanto, y el pastor, oye hermano, ¿dónde han dado? Pues le tengo una buena noticia, ya levanté 3 iglesias. Ok, pero ¿con quién habló? ¿Pidió permiso? No, pues no le tengo que pedir nadie permiso, a Dios solamente. Sí, pero lo que hacemos tenemos que hacerlo bajo la iglesia. Obtenemos la bendición de Dios cuando servimos a Dios, lo hacemos para el Señor y lo hacemos asegurándonos que es en la obra del Señor. La iglesia es importante, de tal manera que si nosotros como papás hacemos importante la iglesia, para nuestros hijos va a ser importante. Si la hacemos sin importancia, van a decir, no, pues ¿para qué voy? Que nunca nuestros hijos nos digan, oye papá, oye mamá, ¿y vamos a ir hoy a la iglesia? Mis hijos no se levantan el domingo y me dicen, oye papá, ¿y
¿Y vamos hoy o no vamos hoy? Porque es de que de por sí vamos a ir a la iglesia. Y cuando venga a la iglesia, hermano, no venga arrastrando los pies. Tengo que ir a la iglesia porque si no me corren. Tengo que ir a la iglesia porque si no, esto, aquello. No, dice la Biblia que David dijo: me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gócese en venir a la iglesia. Disfrute venir a la iglesia. Anímese al venir a la iglesia. Dele gracias a Dios porque tenemos una iglesia. Hay algunos que no tienen esta oportunidad y este privilegio. Andan escondiéndose, andan en cuevas, andan en casas. El hermano Farfano estaba diciendo que allá en Arabia Saudita para cantar tienen que cantar con la boca cerrada porque no pueden cantar, expresarse. El hermano Javier, la semana pasada acaba de perder su casa. Oren por él, porque sus vecinos lo acusaron diciendo que tenía mucha gente en su casa de él. Imagínense. Gracias a Dios no pasó nada, tuvo que buscar otra casa la semana pasada, pero hay lugares en donde no se pueden reunir como nosotros. Gracias a Dios que tenemos una iglesia, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos, podemos orar, podemos servirte, podemos ser edificados, podemos congregarnos, podemos servirte. Podemos encontrar amor, fe, esperanza, consuelo, exhortación en la iglesia. Ayúdanos, Señor, también a poder ser como un faro, que podamos alcanzar a este mundo, que podamos hablarle a las personas que más importantes allá afuera, que necesitan escuchar, necesitan de Cristo, necesitan saber, Señor. Ayúdanos como papás a que nuestros hijos puedan ver en nosotros que la iglesia es importante. Ayúdanos a no menospreciar la iglesia como tú no la menospreciaste. Gracias por haberte entregado por nosotros, no solamente de manera individual, pero diste tu vida y entregaste tu vida por la iglesia. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano y el piano va a empezar a tocar. Mientras el piano toca, usted toma un momento, un tiempo, y dígale al Señor: Señor, ayúdame a ver la importancia, lo importante que es la iglesia. Gracias porque podemos reunirnos como iglesia. Señor, ayúdanos a ser más fieles si es el caso que quizás no estoy siendo tan fiel. Que nuestros hijos vean que la iglesia es importante. Que nuestros hijos vean que la iglesia es importante. Si llego temprano, nuestros hijos van a decir: la iglesia es importante. Si sirvo en la iglesia, van a decir: la iglesia es importante. Si estoy inclinado a servir, a buscar un ministerio, a alcanzar las almas, a hacer algo, nuestros hijos van a decir: wow, esto es importante. La iglesia es importante. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. Quizás habrá alguien así en esta tarde, en esta noche. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación y vida eterna. Pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así.
Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo. Te pedimos, Señor, que como iglesia local nos ayudes a seguir alcanzando a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Úsanos, Señor, ayúdanos a poder levantar más iglesias alrededor de esta ciudad. Ayúdanos a poder ver más gente salva. Y también, Señor, te damos gracias por un lugar en donde podemos venir y adorarte y orar y reunirnos y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver la importancia de la iglesia y lo importante que es de traer nuestros hijos a la iglesia. Bendice, Señor, cada familia. Bendice, Señor, cada papá, cada mamá. Ayuda, Señor, a que hagamos la iglesia algo importante. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.